la población mundial no deja de crecer. Y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. En cambio ambiental se hace referencia a modificaciones, no solo en la atmósfera, sino también en diferentes componentes. Esto es, la litosfera, la biosfera, la criosfera, los océanos, y cómo estos componentes van interactuando entre sí, provocando cambios y modificaciones que pueden verse amplificados a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que hay procesos de retroalimentación entre estos diferentes componentes que hacen que un pequeño cambio en uno de ellos produzca amplificaciones en las modificaciones de los otros componentes. Existen en los últimos años y principalmente a partir de la revolución industrial un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero a partir de acciones humanas. La quema de combustibles fósiles, esto es de petróleo, de gas natural y de carbón, lo que hacen es aumentar la concentración de estos gases y por lo tanto el efecto invernadero se intensifica o se potencia, dando lugar a un aumento de la temperatura promedio de la Tierra, el fenómeno que se conoce como el cambio climático global o el calentamiento global de la Tierra. Una gran parte de la población del mundo vive en ciudades, centros urbanos gigantescos que por su infraestructura, transporte y consumo de energía generan inevitablemente impactos ambientales. Son tan inmensas que actualmente se las conoce como megaciudades. Una megaciudad es, por supuesto, una ciudad grande. Los urbanistas suelen darle un corte arbitrario en los 10 millones de habitantes, pero a nosotros nos interesa mucho más lo cualitativo. Tal vez una manera de definir una megaciudad sea una ciudad suficientemente grande como para que la sociedad a la que pertenece no la pueda gestionar. En ese sentido, Ciudad de México es claramente una megaciudad, pero tal vez Puerto Príncipe, la capital de Haití, también lo sea si los haitianos no pueden solucionar los problemas ambientales y sociales que tenemos en esa ciudad. En una ciudad como el caso de Buenos Aires, entran y salen 4 millones de personas. Del conurbano a la ciudad todos los días. Es un número tremendamente importante. Un desplazamiento diario de 4 millones produce un sistema en colapso de todo el sistema de transporte. El transporte constituye hoy en día uno de los problemas más importantes, uno de los problemas más conflictivos en las ciudades y en especial en las grandes ciudades. Es responsable de, en alto grado, la contaminación atmosférica, la contaminación sonora, por supuesto la accidentología vial y la intrusión del espacio público impidiendo el desarrollo de otras actividades. De todas maneras, quizás el problema principal es el tiempo de traslado entre los puntos que se mueve la gente, de su casa a su trabajo, la ida y la vuelta, y también los puntos de transferencia, es decir, los lugares donde se pueda dejar el vehículo privado y tomar transporte público. Si ese tiempo es mayor a 1 hora, 1 hora y media, hablamos de problemas de sustentabilidad. Buenos Aires no es la peor de las metrópolis latinoamericanas, pero es una de las que tienen o padecen esta dificultad, este problema, y si no hay medidas va a ser creciente. Casi todo lo que usamos y que luego desechamos necesitó de energía para ser producido. La energía, ya sea eléctrica o en forma de combustible, es indispensable para la vida cotidiana.
El problema es que, en general, para producirla, se utilizan recursos no renovables, lo que genera importantes impactos ambientales. Dentro del balance energético nacional tenemos dos fuentes de energía, las primarias y las secundarias. Cuando hacemos referencia a las energías primarias, hacemos mención a aquellas que están en estado natural y que se pueden obtener de forma directa, así como la energía hidráulica, la eólica y la solar, o en forma indirecta, las cuales requieren de su captación, ya sea mediante la extracción de, en el caso de hidrocarburos o el carbón, o en el caso también de su recolección, como es la biomasa o los residuos forestales. Como fuentes de energías secundarias nos referimos a aquellas que no están presentes en estado natural en la naturaleza y el hombre las tiene que producir. Para ello recurre a métodos de transformación físicos o químicos para obtener, por ejemplo, en el caso de la refinación de petróleo, naftas, gasol, y de otro modo también podemos hablar del biodiesel, el cual se obtiene a partir del aceite, o en el caso del biogás, el cual se obtiene a partir de los residuos forestales por la fermentación. Las principales fuentes de energía son el petróleo, el gas, la energía hidráulica y la energía nuclear. En todos los casos, la Argentina tiene la suerte de contar con recursos. En la matriz primaria de Argentina, el gas participa con un 52%, seguido por el petróleo, un 33%, los cuales totalizan un 85%, haciendo que la Argentina tenga una alta dependencia hacia los hidrocarburos. La alta dependencia en los hidrocarburos genera dos inconvenientes en el largo plazo. Por un lado, la utilización de un recurso finito que se agota en el tiempo y que por ley de oferta y demanda va a haber incrementado su precio a medida que éste escasee. Por el otro lado, los hidrocarburos son la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático y a la contaminación. Si hay algo común a todos los seres humanos, es que consumimos, mucho o poco, pero todos lo hacemos de alguna manera. Y al consumir, inevitablemente generamos residuos y desperdicios. La basura es uno de los grandes problemas ambientales. Los residuos sólidos urbanos son objetos, elementos o sustancias que no pueden ser utilizados para el fin que se los generó y deben ser desechados o abandonados. Estos residuos pueden generarse tanto en domicilios como en industrias, comercios, colegios o grandes generadores. Los residuos domiciliarios se pueden clasificar. Los residuos orgánicos son, por ejemplo, restos de comida, yerba, café, té, cáscaras de frutas, papeles mojados o húmedos, es decir, la línea de lo biológico. Por otro lado, los residuos inorgánicos o secos son plásticos, vidrios, cartones, metales, textil. En lo relativo a estadísticas de generación de residuos de toda el área metropolitana de Buenos Aires, los 14 millones de habitantes que habitamos el área metropolitana, generamos aproximadamente entre 450.000 a 550.000 toneladas por mes. Esta cantidad de generación es equivalente a la Ciudad de México y es aproximadamente también la misma cantidad que se produce en la ciudad de Nueva York, como datos así y ciudades referenciales en cuanto al continente americano. La basura, como la conocemos hoy, es un problema moderno, es un problema de los últimos 30, 40, 50 años, desde la creación del plástico, fundamentalmente. Las ciudades latinoamericanas y Buenos Aires en particular manejaban la basura antes de la aparición del plástico, simplemente tratando de resolver dónde poner los restos de comida. Ese era el volumen principal de la basura. El cambio de paradigma en términos de la generación de basura generó otro problema, y las ciudades no supieron cómo resolverlos, por un lado por la falta de planificación y por otro lado porque la cantidad ingente de basura que se fue produciendo no tenía solución a la hora del modo en que crecían las ciudades. Por eso es que las ciudades latinoamericanas y Buenos Aires también en particular se fueron rodeando de basurales a cielo abierto y de rellenos sanitarios para poder darle una solución a semejante volumen de basura.
Un basural a cielo abierto genera impacto no solo para la comunidad lindante, sino para toda la comunidad en general. Tener un basural a cielo abierto significa un problema para la salud. ¿Por qué? Porque proliferan vectores y roedores. Cuando hablamos de vectores hablamos de mosquitos, moscas. Cuando hablamos de roedores hablamos de ratas, que pueden producir problemas de salud en la población que está circundante a el basural, más allá de la gente que puede trabajar o vivir dentro del basural. En general, el basural a cielo abierto está asociado a una quema indiscriminada de los residuos, una quema a cielo abierto. Esta quema a cielo abierto lo que trae aparejado son problemas de contaminación atmosférica. Primero por el tema de la cantidad de material particulado, porque es una quema incontrolada, es una quema parcial. Y por otro lado, esta quema parcial hace que se generen o se liberen al ambiente compuestos tóxicos tales como dioxinas y furanos. Entre las toneladas de basura que se generan a diario, hay una categoría que tiene cada vez más presencia y que está íntimamente relacionada con el desarrollo y el consumo: la basura electrónica. Los RAEs son los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su ciclo de vida útil. Por ejemplo, incluimos en esto todo lo que tiene que ver con línea blanca, heladeras, lavarropas, microondas, todo lo que tiene que ver con la línea marrón, así se llaman los equipos de televisión, la línea gris, que es audio, video, pero también un montón de aparatos electrónicos que forman parte de la vida cotidiana, como pueden ser expendedoras de gaseosas, aparatología médica, dispositivos de alarma y un montón de aparatos electrónicos que tarde o temprano cumplen su ciclo de vida útil y van a parar a la basura. Las computadoras tienen diferentes materiales en su construcción, por lo tanto los residuos que van a ocurrir de su disposición también son distintos. Puede ser mercurio en algunos casos, plomo, arsénico, cobalto. Si se va a un basural, lo que va a ocurrir en contacto con el agua, con el barro, va a producir una degradación de los materiales que lo conforman, que son casi la tabla periódica de elementos completa, y eso va a entrar en contacto con la tierra y con las napas de agua. Otro elemento importantísimo en los equipos electrónicos son las placas electrónicas. El problema de ser desechadas incorrectamente, por ejemplo, prendidas a fuego para recuperar el cobre, incineradas para eso, o con elementos químicos que son contaminantes porque no se sabe qué va a ocurrir con los elementos que quedan, esos son altamente incendiarios y altamente contaminantes. Una mala disposición del material va a producir altos niveles de peligrosidad. Cuando pensamos en los impactos ambientales, se nos vienen a la cabeza chimeneas con humo negro o derrames de petróleo. Pero aunque pueda resultarnos curioso, las actividades agrícolas y la producción de alimentos también pueden dañar el ambiente. La agricultura genera impactos sobre el medio ambiente desde los primeros agricultores y para siempre en ese sentido. La agricultura tiene impactos negativos como la utilización de los nutrientes en el suelo, como la utilización de agroquímicos. Hay otro efecto que recién estamos aprendiendo ahora, que es todas aquellas cosas que hacemos en un campo y tienen impacto mucho más lejos que ese campo, que está todo enmarcado dentro de lo que es la contaminación difusa. La agricultura industrial provoca un gran daño también ambiental porque necesita mucha más extracción de agua que la del modelo convencional y sobre todo la soja deja descubierto el suelo en los momentos en que más necesita el cultivo agua. Entonces necesita más cantidad de agua y cuando nosotros exportamos el grano de soja estamos exportando también gran parte del agua subterránea que tenemos dentro de la zona. En la etapa de producción de los alimentos se generan impactos principalmente en el agua, en el suelo y en el aire. En relación al agua,
Hay industrias que requieren grandes cantidades de este recurso para, por ejemplo, el lavado, enjuague o transporte de los productos. Y a su vez también para el lavado de las maquinarias y de las áreas de trabajo. Hay algunas industrias que se caracterizan por utilizar grandes volúmenes de agua, como por ejemplo la industria láctea, de la carne y del pescado. En relación al aire, los impactos están dados principalmente por la generación de olores y de material particulado. Finalmente, en lo que respecta al suelo, los impactos se generan a partir de la generación de residuos sólidos y efluentes líquidos. La producción de energía, de residuos, de insumos agrícolas y alimentarios generan impactos en el suelo, en el aire y en el agua. Pero nuestro consumo y la presión sobre los recursos del planeta también afectan a otros seres vivos que habitan la Tierra. Los impactos ambientales alcanzan a la biodiversidad. La biodiversidad es una palabra relativamente nueva. Viene de diversidad y de biológica, es decir, la diversidad de vida que hay en el planeta, las especies de plantas, las especies de animales, pero no solo eso, también toda la diversidad de material genético que tienen esas especies y también cómo entre ellas interactúan y con su entorno creando distintos sistemas ecológicos o ecosistemas. De esos ecosistemas y de la biodiversidad de esos ecosistemas, los seres humanos dependemos para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, si esos ecosistemas no están sanos y no producen los bienes y servicios que debieran producir, el ser humano lo sufre. Los datos globales sobre la pérdida de biodiversidad son alarmantes. Muchos investigadores argumentan que se pierden especies que aún no han sido descubiertas ni descriptas para la ciencia. Esta situación está muy relacionada con el avance de la actividad agroindustrial, orientada principalmente a satisfacer las necesidades de una comunidad creciente. Así como casi todas las actividades del hombre pueden producir impactos ambientales, también, en todas ellas, existen maneras de ser más sustentables. A veces, pequeños cambios de actitud pueden marcar la diferencia en la ciudad, en el campo, en la oficina o en nuestras propias casas. Hay muchas definiciones de sustentabilidad, pero la más frecuentemente aceptada es la que habla de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Una ciudad sustentable o que se aproxime a la sustentabilidad tendría que tener el impacto ambiental más bajo posible sobre el suelo, el agua, el aire y al mismo tiempo tendría que ser el reflejo de un entorno que también es sustentable. Al hablar de gestión de sustentabilidad, naturalmente surge el tema de las soluciones y por tanto ahí aparecen las acciones, las políticas, los proyectos. Habría que maximizar el transporte público, minimizar y racionalizar el uso del transporte privado. Habría que reconstruir algo que fue bastante eficiente 30 o 40 años atrás, que fue el ferrocarril de cercanías, que es muy usado en casi todo el mundo. Múltiples acciones que en distintos planos habría que llevar adelante para perfeccionar, poner en marcha una gestión más razonable de sustentabilidad. Tenemos que pensar a la energía como una demanda socialmente necesaria y a consecuencia de eso, satisfacer esa demanda con los recursos que disponemos, que son muchísimos. Y además de eso, tenemos que instalar un concepto central, que es que hay que usar energía para lo que realmente se necesita. Dilapidar energía no es un valor positivo, es claramente un valor negativo y así debe ser instalado en la cultura comunitaria. La producción de residuos es una gran cuenta pendiente en las sociedades del siglo XXI. Existen formas de bajar la enorme cantidad de basura y algunas de ellas son realmente sencillas.
Una parte muy importante en la gestión integral de residuos es la estrategia de las 3R. Las 3R quieren decir reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa que bienes que se utilizan una sola vez tienen que tratar de ser evitados, digamos, dentro de la generación de residuos, que no tienen que llegar a la generación de residuos. Reutilizar es utilizar varias veces un bien que se genera dentro del circuito productivo. El caso típico sería los envases, volver a utilizarlos otra vez para el mismo fin que tienen o algún otro fin. El caso, por ejemplo, de los envases de vidrio sería el típico caso de una reutilización. Reciclar es volver a insertar en el circuito productivo algo que era considerado residuo y que pasa a ser materia prima. Una forma de poder reciclar a nivel, digamos, hogareño sería poder hacer compost si no tiene lugar para hacerlo, separando los residuos de comida y algún resto de alguna poda que uno pueda hacer en el jardín. Se puede llegar a hacer un compost que podría ser utilizado como un abono en el que uno puede colocar las plantas que tiene en la casa o tener algún tipo de producción. Todos los seres humanos tenemos que comer, lo que transforma la producción de alimentos en algo imprescindible. Las actividades agrícolas y las vinculadas a los alimentos también pueden ser más sustentables. Para el mejor cuidado de los suelos y, de hecho, mejorar la calidad de los suelos, existen varias herramientas. Y, por suerte, en nuestro país vamos adelante en algunas de ellas. El primero, la siembra directa, nos ha cambiado el sistema productivo, baja la erosión eólica e hídrica enormemente con respecto a una agricultura convencional, disminuye la cantidad de uso de combustible fósil por hectárea de una manera impactante. La otra alternativa tiene que ver, mirando un poco hacia futuro, con la intensificación sustentable de los sistemas de producción. Esto es un desarrollo e implica una actitud bastante importante de trabajar en la reposición de los nutrientes, en la rotación de cultivos, en la rotación de principios activos en términos de la utilización de agroquímicos y en ponerle en síntesis mucho más conocimiento a la agricultura de cada espacio territorial para poder tener un aumento de la productividad bajando los impactos ambientales negativos. Otra de las formas de mantener los suelos es trabajar de manera orgánica. La agricultura orgánica es una agricultura de tipo comercial cuyo objetivo principal es no depender de los agroquímicos externos y de fertilizantes sintéticos. Para ello utiliza distintas estrategias, herramientas de control biológico, de control natural, aprovechamiento de otras especies que actúan como controladores y por otro lado también un conjunto de rotaciones que permite una integración mucho más eficiente en términos de la producción a nivel de tipo comercial. Los alimentos producidos con este tipo de técnica, además de ser libres de agroquímicos, de agrotóxicos, tienen todos los micronutrientes que los productos de la agricultura industrial no los tienen. Necesitamos producir mejor, necesitamos producir diferente, necesitamos una producción sustentable para que el mundo de mañana pueda seguir comiendo. Pero ojo, también necesitamos cambiar los actuales patrones de consumo. Nos queda clarísimo que deben cambiar los patrones de consumo de los que no tienen para que tengan una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y suficiente. Pero más difícil todavía es cambiar los patrones alimentarios de los que tienen demasiado. Las sociedades de la abundancia enfrentan la problemática del comer demasiado. Comer demasiados azúcares, demasiadas grasas, demasiados hidratos de carbono, lo cual los conduce también a un camino de deterioro y enfermedad. Los patrones alimentarios globales deben cambiar para adecuar las dietas a las producciones locales, por ejemplo, para adecuar las dietas a la tradición alimentaria, a la identidad alimentaria local y para adecuar estas dietas a lo que el mundo puede producir.
Durante años se ha propuesto que la conservación y el desarrollo productivo son cuestiones antagónicas. Hoy estamos en condiciones de afirmar que esa afirmación es incorrecta, ya que para poder tener un desarrollo productivo sustentable, la conservación de los ambientes naturales tiene que sí o sí ser una parte del sistema productivo. Es posible y necesario producir conservando. Y si uno produce y conserva, no solo conserva a los pájaros, a las flores, a los animales, sino que también conserva la capacidad productiva del ambiente para nuestra generación y para las generaciones venideras. La construcción de sostenibilidad es un proyecto de lucha, donde se lucha armando espacios, conquistando territorios, creando territorios con una nueva definición que permitan la vida y la inclusión social, y a la par que se generan esos territorios se va definiendo cómo es el futuro. Es un proyecto entusiasmante y posible, y que está todo para hacerse, de modo que la sostenibilidad es posible. Son muchas las actividades humanas que generan impactos ambientales, pero también son muchos los caminos hacia la sustentabilidad. Aunque los estados y las empresas tienen mayor responsabilidad a la hora de proteger el ambiente sin descuidar el desarrollo, todos, como sociedad e individuos, podemos hacer algo. Es una tarea por nosotros y por las generaciones futuras, una tarea tan posible como necesaria.